Hola, buenas tardes, nuevamente aquí, Germán Tlacateca, mi nombre humano, Hanfai Catrón, mi nombre cristal. Y vamos a darle continuidad al webinario Distinciones expansivas para el mundo humano entender, segunda parte. Y bien, una segunda distinción que quiero compartir con ustedes es la distinción entre la diferencia entre contexto y contenido. Y una forma de entender esta distinción o esta diferencia de manera gráfica es como la imagen que está en pantalla. Se puede decir que el contexto taza fue diseñado para contener un determinado contenido, que en este caso son los líquidos. Así como el contexto plato extendido o sólido fue diseñado para contener sólidos. Y bueno, aquí está representado pues una incongruencia, ¿no?, entre el contexto taza y el contexto pierna de jamón, porque la taza no fue diseñado para contener este tipo de sólidos. Porque para un determinado contexto siempre existe un determinado contenido. Es decir, la coherencia, tiene que haber coherencia entre el contexto y el contenido, como en el caso de una taza de café. Por eso no es posible cultivar una rosa en un desierto, porque el contexto desierto no está diseñado para contener a una rosa. Y bueno, esto sería así muy en términos generales la diferencia entre uno y otro. Y ahora vamos a ahondar en las diferencias del contexto de la mente humana o ego versus el contexto del ser. Y bueno, un principio es que la mente humana se cree que para lo que ella es verdad, es verdad. Ya veíamos en la primera parte de este webinario que nuestra mente humana básicamente funciona en base a su sistema de creencias que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, cuya máxima expresión es llegar a convertirnos en un cerebrito con patas, ¿no?, cuya frase que nos distingue o distingue a la mente humana es el famoso yo ya sé o tengo razón. Y desde ese contexto opera. Pero la realidad es lo que es, no lo que nuestra mente humana dice que debe de ser. Y justamente ese es el choque que solemos tener, o nuestra mente humana suele tener con la realidad, porque muchas veces las cosas no salen como nuestra mente humana esperaría que ocurrieran. Y justamente esto es lo que hemos creído que somos. Y hemos pretendido que viviendo en ese contexto de la mente limitada, podemos vivenciarlo todo. Y claro, así nos ha ido, o por lo menos a nuestro humano. Porque en un determinado contexto solo puede haber, solamente pueden ser contenidos determinados contenidos. Es por ello que muchas veces viviendo en la casa del terror queremos encontrar a Mickey Mouse. Y muy probablemente en este contexto de la casa del terror, al único Mickey Mouse que muy probablemente vamos a encontrar sea a este. Ya en el video anterior hablábamos de que el contexto de la mente, pues la percepción es muy limitada y lo que predomina es la escasez. Y es muy difícil que en un contexto de escasez pueda yo vivenciar la plenitud, la abundancia o la suficiencia. Porque ¿acaso es posible tomarse un riesgo
sin venir desde el contexto de arriesgarse, muy difícilmente. Si yo quiero vivenciar valor, tengo que estar parado en un contexto, el contexto del valor. Porque en el contexto del miedo es muy difícil que yo pueda vivenciar valor. Ahora bien, ¿por qué la mayoría de los seres humanos adultos terminamos convirtiéndonos en un cerebro con patas, donde hemos dejado o permitimos que nuestra mente o nuestro ego sea quien rija nuestros destinos y nuestras decisiones, que muchas veces lo hace de manera inconsciente? Ya habíamos mencionado, explicado en la primera parte que la mente humana o la mente ego humana pues siempre se ha movido en los contextos de supervivencia, porque para eso fue diseñada evolutivamente hablando. Y básicamente en nuestra mente humana o ego hay tres cosas a las que le tiene miedo, que todo está relacionado con lo mismo, con la muerte. El miedo más grande de la mente humana es a morir, y el miedo más grande del ego humano es a morir, así que en sus diferentes manifestaciones. Por ejemplo, tiene miedo a morir de lo corporal, que está asociado a la muerte física. Entonces, cualquier ser humano que está plenamente identificado con su mente ego y su cuerpo físico, pues un miedo que ciertamente va a tener muy arraigado es el miedo a la muerte física. Pero también tiene miedo a la muerte emocional, como ser lastimado, ser abandonado, bien sea la frustración, el desamor, el abandono, la vergüenza. Y obviamente también tiene miedo a morir en lo mental, como estar equivocado, no ser exitoso y sobre todo no ser más, mejor y diferente. De ahí que constantemente nuestra mente ego humana vive constantemente comparándose con los demás. Y eso también pues genera una profunda frustración e insatisfacción. Ahora bien, ¿cuáles son las posiciones que la mente humana asume ante la incertidumbre de la vida? En pocas palabras, ¿cuáles son las paredes, el piso y el techo de esa jaula mental que generalmente mantiene a nuestro humano encerrado? Y una de esas posiciones ante la vida es lo que podemos llamar la autoayuda. Nuestra mente humana, para ir paliando las frustraciones de la vida, muchas veces asume actitudes de autosuficiencia o de autoayuda, ¿sí? La típica frase de yo puedo solo, no necesito de nadie, que evidentemente eso tiene que ver con las heridas y los temas no resueltos de nuestra infancia, ¿no? Que eso, pues ya el maestro Dharma explica de una manera muy interesante y profunda en sus videos. Otra de las posiciones o posturas que asume nuestra mente para mantenerse en la supervivencia es estar siempre a la defensiva. Que de hecho lo único que nuestra mente humana puede defender pues son sus conceptos y creencias, al final de cuentas. Porque ya veíamos en la primera parte que lo más importante para la mente humana es tener razón. Y como uno de sus miedos es la muerte mental, pues lo peor que le puede pasar a nuestra mente humana es que le digan que está equivocada, que no tiene razón. Y eso para mucha gente que está muy identificada con su mente y con su ego puede ser muy doloroso, que alguien los contradiga. También otra posición que suele asumir ante los momentos de incertidumbre de la vida, ante los quiebres de la vida, es la esperanza. La típica frase de que sí, yo sé que es violento conmigo o violenta conmigo, pero confío en que ya va a cambiar, que algo va a ocurrir, que mi vida algún día mejorará. En lugar de enfrentar las situaciones
ahora sí que parado en mi verdad. Me la vivo justificando en que las circunstancias cambiarán. Y mientras asumo una actitud pasiva ante la vida, que es otra forma, otro mecanismo de defensa ante el miedo y la incertidumbre. Otra postura es que mejor no decido lo que sé que tengo que decidir o no hago lo que sé que tengo que hacer, porque ¿y qué tal si empeora? ¿Qué tal si se pone peor que como está? ¿Y qué tal si me divorcio y me encuentro a alguien que me trate peor? Yo diría, es muy difícil que encuentres a alguien que te trate peor, porque si no ya lo hubieras encontrado, seguramente. Otra postura que asume nuestra mente, la mente humana, o nuestro ego, es meternos también en una posición de confusión y culpa. Y es la típica justificación de que es que no hago lo que sé o siento que tengo que hacer porque no entiendo por qué me pasó. Es más, no sé qué quiere de mí. Y como no entiendo por qué la vida me maltrata, entonces, además de estar confundido, me siento culpable de ello, de que las cosas no salgan como yo hubiera querido que salieran. Y claro, otra también muy socorrida por la mente humana, sobre todo quien está atrapado en la conciencia de la víctima, es refugiarme en la pena y la conmiseración. Y por eso no tomo acción, porque al final de cuentas siempre mi vida ha sido igual. Todo ha sido igual. Y entonces me refugio en la autoconmiseración y en la conciencia de víctima. Y me asumo como víctima ante la vida, donde las cosas simplemente me suceden. Y todo el mundo es culpable de lo que me ocurre, excepto yo. O bien, otra postura ante los quiebros de la vida, ante circunstancias inesperadas, es entrar en shock. Mi mente queda en un estado de shock, colapsa, porque no sé qué hacer ante esta situación o esta nueva circunstancia o ante este nuevo reto. Y como estoy en shock, pues no tengo idea de cómo empezar de nuevo. Y entonces me paralizo y no hago nada, no tomo acción. O bien, bastante común de los analizadores en la gente muy explicativa, de mente explicativa, es quedarme en la razonabilidad, buscar situaciones que me parezcan razonables. Y todo aquello que no me parece razonable, lo descarto. ¿Por qué? Porque no me parece lógico. Porque no se adecua, ni se adapta, ni se alinea a mi sistema de creencias. Y estas 8 posturas de la mente se refuerzan mutuamente una con otra. Y todo ello me lleva a crear y a generar las siguientes condiciones de supervivencia. Como por ejemplo, posicionarme ante la vida. Porque lo más importante es tener razón, porque eso me da certeza, entre comillas, me da seguridad. Porque mi mente siempre necesita hacer algo o ser alguien. Y muchas veces siente que de eso le va la vida. Y por eso muchas veces cuando alguien contradice nuestro sistema de creencias o mi razón, pues lo que hago es posicionarme y defenderlo. Y esto puede llevar a situaciones inclusive de violencia. Como suele ocurrir, por ejemplo, en la gente que se fanatiza. Basta con que le cuestiones su ideología o sus creencias y inmediatamente se posicionan, se polarizan. Y otra situación de supervivencia a la que me llevan las posturas anteriores es a buscar darle un sentido a mi vida siendo o pretendiendo ser más, mejor y diferente. Porque lo importante es estar ocupado y entender más, mejor y diferente. Que esto tiene que ver con el paradigma de que para llegar a ser alguien importante en la vida, primero tengo que tener para luego hacer.
Y claro, como consecuencia de lo anterior, al estar permanentemente insatisfecho, pues eso me habla también de estar anclado a un contexto de escasez, porque el contexto de la mente humana es justamente la escasez. Y mientras yo siga alineado a ese contexto, muy pocas cosas me van a llenar o me van a hacer feliz, y por eso busco ser más, mejor y diferente. Y la escasez tiene que ver con creer que necesito más porque podría estar mucho mejor. Lo opuesto sería simplemente soltar, que como bien dice el maestro Dharmaru, no es lo mismo que abandonar. Simplemente no me apego, lo vivencio, lo disfruto y lo dejo ir. Y bueno, el pensamiento de escasez también parte de la creencia de que en este mundo no alcanza para todos. No hay suficiente alimento, no hay suficiente dinero, y esto se vuelve, pues hay que competir para sobresalir, para mejorar nuestras condiciones de vida. Que esto obviamente también el mismo sistema sociocultural pues lo fomenta, ¿no? De hecho, la cultura capitalista en eso se sustenta, en hacernos creer que no alcanza para todos. Por eso, mi mente ego escasa, que vive en un contexto de escasez, me obliga a poseer y acumular, porque creo que poseyendo y acumulando es como voy a estar en paz, es como voy a evitar morir. Y otra condición de supervivencia es la inevitabilidad. Por eso no tomo acción, por eso no asumo una actitud comprometida con la vida, porque pues es que hay cosas que son inevitables. ¿Yo qué puedo hacer ante eso? Por eso no me comprometo con mi comunidad o con los demás, en apoyarlos. Y claro, algo que constantemente hace nuestra mente humana de manera inconsciente es estar fomentando la separación. Necesita inventarse enemigos. Necesita inventar que tú y yo somos diferentes, porque si no fuera así, entonces ¿con quién compito? No tendría a nadie con quien competir y no habría nadie a quien demostrarle que soy más, mejor y diferente. Y claro, el deporte favorito de la mente humana o de nuestro ego es juzgar a los demás. Y obviamente condenarlos, porque cada vez que yo juzgo al otro, en automático lo estoy condenando a hacer eso, porque juzgar es etiquetar. El tema es que ante la falta de conciencia no me doy cuenta que los juicios que yo emito de los demás, más que hablar de los demás, hablan de mí mismo, y ahí está la oportunidad de aprendizaje. Pero claro, para eso se requiere tener un poco de conciencia, para darme cuenta que pues al final de cuentas los demás no son más que un espejo de mí mismo. Y en lugar de pasarme juzgando y condenando a los demás, podría verlo como una excelente oportunidad para aprender y conocerme a mí mismo. Por eso, mientras mi mente humana se ocupa por sobrevivir, yo, como la parte consciente, me olvido de vivir. Sobre todo cuando he dejado que mi mente humana tome el control de mi vida desde el automático y con poca conciencia. Porque la mente humana siempre ha vivido, porque es lo único que conoce, en un contexto de supervivencia. Porque evolutivamente hablando fue programada para ello. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Se dan cuenta que hasta ahora el ser humano ha estado comprometido con la supervivencia? De hecho, es con lo único que ha estado comprometido, de manera inconsciente. Por eso, vivir desde el contexto de la mente humana es condenarnos a la escasez,
al miedo, a los límites, a la preocupación, a la ansiedad y a la depresión. Y es ese loop en la que la mayoría de los seres humanos que no se han ocupado en trabajar, en elevar su conciencia, pues viven atrapados, dando vueltas y vueltas como un hámster en su ruedita. Porque o eliges vivir la vida que quieres o inconscientemente te condenan a la supervivencia. Realmente esas son las dos disyuntivas, los dos contextos que podemos elegir. Claro, si lo hacemos de manera consciente. O es la limitación o es la posibilidad y la expansión infinita. Así que cierro con esta pregunta, esta parte 2. ¿En qué áreas de tu vida pretendes contener lo incontenible? ¿En qué partes de tu vida, vivir en un contexto de escasez, de limitación y miedo, pretendes vivenciar la paz, el amor y la suficiencia y abundancia? Porque el contexto de la mente humana, por definición, es la supervivencia, la escasez, el límite y el miedo. Y para trascender eso, hay que salir de ese contexto. Y bien, en la tercera parte, ahora indagaremos y exploraremos qué sería vivir la vida desde el contexto del ser. Hasta aquí cerramos con el contexto de la mente, para entrar al dominio del ser. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Evolución Cristal. Ahí encontrarás más información interesante sobre estos temas y los futuros videos de este webinario. Hasta luego.